Detén todo lo que estés haciendo. Lo que estás a punto de ver no es una teoría de conspiración, no es una metáfora, es real, concreto, construido en el corazón del Vaticano. Hay una sala, sí, una sala oficial del Papa, que a primera vista parece una obra más de arquitectura religiosa moderna, pero cuando miras con atención surge algo siniestro. El aula de audiencias Pablo VI. Afuera, una estructura metálica alargada con contornos extraños. Adentro, un verdadero santuario de reptiles. No estamos exagerando, estamos describiendo. 2 ventanas laterales, con la forma exacta de ojos penetrantes. El techo, balanza. El escenario, curvada como la boca abierta de una serpiente, dispuesta a devorar a quien se ponga delante de ella. Todo esto en el corazón del Vaticano. ¿Coincidencia? Respondedme entonces, ¿por qué en el centro del escenario, donde debería haber una cruz, un altar sagrado, símbolo de pureza, colocaron la escultura más inquietante jamás creada en la historia de la Iglesia moderna? La resurrección de Pericle Fassini. Pero eso no parece una resurrección, parece una pesadilla nuclear. Cristo deformado, emergiendo del caos, como consumido por una explosión atómica. Mira bien esta imagen. ¿Es este el Cristo de la Biblia? ¿O algo más? Oscuro. Ahora deténgase y piense. ¿Por qué la sede del líder religioso más grande del mundo fue diseñada como una serpiente? ¿Por qué la imagen central es grotesca, oscura y completamente opuesta al Cristo glorificado descrito en las Escrituras? Incluso puedes intentar ignorarlo, pero los símbolos están ahí, abierto de par en par, a plena vista, y muchos se niegan a ver. Hoy exploraremos lo que se esconde tras los muros de este lugar, y comprenderéis por qué muchos creen que hay algo mucho más oscuro operando dentro del Vaticano. Todo el mundo ha oído hablar de él, pero nadie te dijo que en realidad tiene lugar detrás del templo de Lucifer. Olvídate de todo lo que te han contado sobre mitología, religión o arte simbólico. Lo que vamos a revelar aquí te hará cuestionar incluso lo que ves con tus propios ojos. Primera pregunta: ¿por qué un lugar supuestamente simbólico conlleva tanta obsesión con figuras serpentinas, geometrías ritualistas y representaciones del portador de luz? ¿De verdad crees que todo esto es solo estética? Segundo punto: ¿por qué cada vez que se intenta buscar información real sobre este templo, todo parece enmascarado, distorsionado o simplemente inaccesible? ¿Coincidencia? Tercera pregunta: ¿por qué aparecen repetidamente nombres de personajes históricos vinculados a lo oculto, asociados a este lugar? ¿Aún crees que esto es religión? ¿O has empezado a darte cuenta de que esto es control? Este vídeo te mostrará 5 secretos profundos y peligrosos sobre el templo de Lucifer. Y no, estas no son cosas que encontrarás en un libro de texto o en Wikipedia. Esta es información enterrada bajo capas de simbolismo, negación y manipulación ritualista. Antes de continuar, quiero dejar una cosa clara. Este vídeo no pretende generar polémica. Se trata de mostrarte lo que no quieren que veas, porque la verdad no se esconde en las sombras por casualidad. Ella se mantiene allí, bloqueado, con candado simbólico, ceremonial y doctrinal. Y antes de que digan, esto es solo una teoría de la conspiración, respóndanme, ¿por qué en el siglo XXI las referencias a este templo se tratan con ironía, miedo o completo silencio? ¿Por qué hay tanta resistencia a investigar, nombrar, exponer? Empecemos con el nombre, Lucifer. No es el demonio con cuernos y que empuña un tridente que la cultura popular te ha impuesto, pero el Lucifer de las escrituras antiguas, el que
Lleva la luz, el conocimiento, quien cuestiona, quien se rebela contra la autoridad absoluta. ¿Por qué este nombre se ha transformado en el enemigo máximo, mientras que al mismo tiempo es venerado en círculos cerrados de poder? ¿Qué hay detrás de este nombre que hace temblar al Vaticano y a Hollywood crear mitos a su alrededor? ¿Por qué el símbolo más demonizado del mundo está oculto en la arquitectura sagrada, en las liturgias oficiales y en las reuniones de las élites? ¿Aún crees que todo esto es casualidad? Y más, ¿por qué este templo, cuya existencia nadie admite oficialmente, parece influir directamente en las estructuras reales, en las decisiones políticas e incluso en los rituales contemporáneos? Hablamos de poder oculto, influencia oculta, arquitectura energética. Esto no es religión, esto es ingeniería espiritual. Y si crees que nada de esto tiene impacto en tu vida, tal vez sea exactamente así. Ellos quiero que pienses. Ahora, antes de revelarte el primer secreto, hazte un favor. Deja tu me gusta, comenta aquí lo que has oído sobre el templo de Lucifer y suscríbete al canal. Porque lo que viene a continuación no es un vídeo más, es una llave que puede abrir puertas que nunca supiste que existían. Aquí no hay lugar para la neutralidad, o bien te quedas dormido o decides ver. Y si decides ver, agárrate fuerte, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sacudir todo lo que creías sagrado. Todo misterio comienza con un origen, y el templo de Lucifer no es una excepción. Lo primero que hay que entender es: este templo no es una construcción reciente, ni fue creado como un espacio para el culto público. Es un proyecto oculto, arraigado en siglos de manipulación simbólica y ritualista. Y todo comienza en una época en la que la luz y la oscuridad aún luchaban por el dominio del conocimiento humano. Los registros más antiguos no lo llaman el templo de Lucifer. Hablan de la casa de la estrella de la mañana, morada de la luz invertida o templo del portador del conocimiento prohibido. Diferentes nombres, la misma idea, un lugar donde se almacena el conocimiento, no para liberarlo, sino para ser utilizado como arma por aquellos que entienden el juego. Y aquí viene el primer impacto. Este templo está conectado, simbólica y quizás físicamente, a los subterráneos de las estructuras religiosas más grandes del mundo, incluido el Vaticano. Durante las excavaciones bajo la antigua Roma se encontraron cámaras y túneles con inscripciones que no correspondían a la iconografía cristiana. Símbolos mesopotámicos, referencias a Enki, la serpiente de la sabiduría, la rebelión como fuerza creativa. Nada de esto es nuevo. Simplemente cambiaron el nombre de todo a lo largo de los siglos. Pero lo que realmente llama la atención es la presencia constante de un nombre codificado: Luz de Hierro. Traducido, el que trae la luz. No estamos hablando de un título cualquiera. Hablamos de una entidad con representación recurrente en más de 7 tradiciones diferentes, siempre asociada al conocimiento, a la revuelta y a la ruptura de dogmas impuestos. Y el templo aparece en mapas ocultos, grabados antiguos e incluso en la arquitectura de edificios modernos. Pero no de la forma que esperas. Está oculto bajo capas: la capa religiosa, la capa arquitectónica, la capa simbólica, uno encima del otro, creando un escudo que solo puede ser leído por aquellos que ya han tenido acceso al código. Ahora, pensad conmigo. ¿Por qué tanta preocupación por ocultar algo que no existe? ¿Por qué colocar símbolos luciferinos en los cimientos de edificios supuestamente cristianos? ¿Por qué replicar la estructura interna del templo con sus 3 niveles, altar central y corredor en espiral, en lugares como Washington, D.C., Londres y Jerusalén? Porque no es solo un templo, es una idea,
una estructura que se puede replicar para amplificar el poder, atraer energía y controlar el flujo espiritual. Y cualquiera que entiende esto sabe que estamos tratando con algo más que piedras y cemento. Hablamos de una arquitectura energética. ¿Realmente crees que el Vaticano decidió construir sobre las catacumbas de Pedro solo por tradición? ¿O sabían exactamente lo que estaban sellando allí abajo? Un exmiembro de la Guardia Suiza ha revelado de forma anónima que existe una cámara subterránea que no figura en los mapas oficiales, protegida por protocolos especiales. Nadie entra sin permiso superior. En su interior, según él, hay un altar que no representa a Cristo, sino una figura alada, con ojos de reptil y cuernos delgados. Una estatua sin nombre, sin explicación. Pero los guardias lo llaman en silencio, el verdadero maestro. Este altar estaría alineado con una línea energética subterránea que atraviesa Roma, pasa por París y cruza Stonehenge. ¿Coincidencia geográfica o parte de una red oculta de poder? Y si pensáis que solo estamos hablando de mitología, sabed que documentos rescatados de los archivos secretos de la Iglesia mencionan el culto a la luz inversa como una amenaza doctrinal durante el siglo XII. Según estos textos, el culto operaba infiltrándose en órdenes religiosas, utilizando rituales similares a los cristianos, pero invirtiendo los significados. El pan no representaba el cuerpo, representaba la liberación. El vino no era sangre, fue un despertar. ¿Y dónde celebraba este culto sus ceremonias? Siempre en lugares con estructuras circulares, espejos invertidos y fuentes con forma de serpiente. Y sí, estos elementos están presentes en basílicas famosas hasta el día de hoy. Hablamos de un templo que no se limita a un solo lugar. Se replica, reprogramado, adaptado, y con cada época cambia de nombre. Durante el Imperio Bizantino fue el Templo del Amanecer. En la Edad Media fue la Cámara del Conocimiento Prohibido. Hoy lo podemos encontrar en cultos esotéricos disfrazados de filosofía alternativa, en los símbolos de sociedades discretas, en manos de artistas que muestran su iconografía sin que nadie lo note. Están gritando en silencio. Y lo más inquietante es que parte de esta arquitectura no es humana. Así es. Algunas estructuras siguen proporciones y formas que desafían el conocimiento matemático de la época en que supuestamente fueron construidas. Templos perfectamente alineados con las constelaciones, portales con medidas que siguen números irracionales con absoluta precisión. ¿Quién diseñó esto? Porque una cosa es segura, no eran monjes medievales con herramientas rudimentarias. Nos encontramos ante una arquitectura programada, un código construido en piedra, un ritual permanente tallado en el espacio. El templo no es solo un lugar, es un organismo, una máquina espiritual que canaliza, amplifica y redistribuye la energía. Y quien controla esto, controla todo. Y entonces os pregunto, ¿por qué el nombre de Lucifer aparece asociado a este templo en diferentes épocas, culturas y lugares? No puede ser una coincidencia. Tal vez el verdadero secreto no resida en lo que se dice, sino en lo que se ha omitido cuidadosamente a lo largo de los siglos. Y lo más inquietante es que parte de esta arquitectura no es humana. Así es. Algunas estructuras siguen proporciones y formas que desafían el conocimiento matemático de la época en que supuestamente fueron construidas. Templos perfectamente alineados con las constelaciones, portales con medidas que siguen números irracionales con absoluta precisión. ¿Quién diseñó esto? Porque una cosa es segura, no eran monjes medievales con herramientas rudimentarias. Nos encontramos ante una arquitectura programada,
Un código construido en piedra, un ritual permanente tallado en el espacio. El templo no es solo un lugar, es un organismo, una máquina espiritual que canaliza, amplifica y redistribuye la energía. Y quien controla esto, controla todo. Y entonces os pregunto, ¿por qué el nombre de Lucifer aparece asociado a este templo en diferentes épocas, culturas y lugares? No puede ser una coincidencia. Tal vez el verdadero secreto no resida en lo que se dice, sino en lo que se ha omitido cuidadosamente a lo largo de los siglos. Ahora, vayamos más allá. Si este templo lleva una firma simbólica, lleva también un linaje. Algunos dicen que los iniciados de este templo forman una orden, un círculo íntimo con conocimientos heredados, protegidos y transmitidos a través de severos rituales. Y este orden no vive en los márgenes. Por el contrario, opera dentro de las estructuras que controlan el mundo moderno. Varios investigadores independientes señalan conexiones entre los supuestos guardianes del templo y miembros de sociedades discretas con una historia de influencia política, económica e incluso científica. No es difícil encontrar nombres asociados tanto con lo oculto como con posiciones de extrema autoridad en gobiernos y corporaciones. ¿Qué pasaría si os dijera que el plano del templo aparece codificado en las obras de arte del Renacimiento, en mapas de la época de la Gran Navegación, en documentos esotéricos como el Liber L, atribuido a las órdenes Rosacruces? La imagen recurrente es siempre la misma: 3 círculos interconectados con un eje central que atraviesa un altar en forma de estrella de 8 puntas, símbolo que representa la unión entre la materia y el espíritu, pero que también aparece como sello en antiguos pactos rituales. Hablamos de un estándar que ha sobrevivido a guerras, censura y siglos de adoctrinamiento. Y no es de extrañar. Este templo, en esencia, no es solo un lugar de culto. Es una matriz, un repositorio de códigos, frecuencias y fórmulas. Una caja fuerte donde se guardan las claves para la dominación psicoespiritual. Y donde hay poder concentrado, hay quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlo bajo su control. Si piensa que esto es simplemente otro mito urbano esotérico, mire a su alrededor. ¿Por qué tantas películas, libros y series repiten el mismo patrón visual? ¿Por qué tantos artistas y multimillonarios utilizan referencias que solo tienen sentido a la luz de este simbolismo? No es casualidad, es preparación. La élite cultural no solo juega con el simbolismo, ella está siguiendo un protocolo, iniciando al público, poco a poco, sin que ellos se den cuenta. El templo ya no necesita estar oculto, solo hace falta normalizarlo. Y por eso es necesario recordarlo. En clips, en las telenovelas, en los juegos, en los anuncios publicitarios. Es necesario repetirlo hasta que su presencia ya no cause molestias. Hasta que el símbolo de la serpiente envuelta en pincintos no luz se confunde con el arte moderno, hasta que el altar negro en forma de estrella ya no genere extrañeza. Así se consolida un sistema, por repetición, por costumbre, por olvido de sus orígenes. Y cuando se pierde el origen, el control es absoluto. Y todavía piensas que esto es solo simbolismo, así que vayamos aún más profundo. Hay un tipo específico de ritual llamado vigilia del ojo silencioso, donde los participantes con los ojos vendados permanecen en absoluto silencio durante 7 horas, en un entorno con ruido blanco constante. Durante este periodo se emiten frecuencias inaudibles mediante instrumentos acústicos que utilizan estructuras basadas en la resonancia de Helmholtz. El propósito: reconfigurar patrones de pensamiento e inducir estados alterados de conciencia. Y este tipo de ceremonia no es solo espiritual, ella es científica.
Los psicólogos y neurocientíficos alineados con las doctrinas ocultas saben desde hace mucho tiempo que la repetición de patrones sensoriales puede modificar las conexiones neuronales. El cerebro no distingue un ritual simbólico de una experiencia real. Si la emoción es lo suficientemente fuerte, la mente acepta la nueva narrativa. Eso es exactamente lo que hacen estos rituales. Rompen la vieja narrativa y reprograman la percepción. ¿Y sabéis qué es aún más perverso? Hoy en día esto se está haciendo a escala global con entretenimiento. Películas, juegos, música, exposiciones. Todos ellos con elementos ritualistas, simetría visual, repeticiones armónicas, arquetipos invertidos. Todo diseñado para desencadenar respuestas emocionales específicas. ¿Quieres un ejemplo? ¿Cuántas películas recientes has visto que tienen al rebelde contra el creador como héroe? ¿Con cuánta frecuencia se presenta al personaje que trae la luz prohibida como liberador, mientras que la autoridad divina es opresiva? Esto no es casualidad, esta es la doctrina del templo en forma escrita. Pero las cosas se vuelven aún más siniestras. Hay rituales que no solo tienen como objetivo inducir estados, están hechos para sellar pactos. El llamado celos de vínculo involucran objetos físicos, a menudo artefactos antiguos o réplicas consagradas, que se activan en ceremonias con cantos fonéticos específicos. Estas ceremonias requieren no solo una preparación mental, sino también un derramamiento de energía vital, a veces simbólica, a veces literal. Y lo más alarmante, estos ritos no están prohibidos, están protegidos. Hay organizaciones con inmunidad diplomática que garantizan que estos eventos se desarrollen con total seguridad, lejos de las cámaras, lejos de los tribunales, lejos de la curiosidad pública. Porque los que participan rara vez vuelven igual. Algunos informes sugieren que después de estos ritos, las personas desarrollan comportamientos obsesivos, reacciones inusuales a estímulos religiosos e incluso sensaciones físicas asociadas con eventos que ocurrieron solo simbólicamente durante el ritual. Se trata de una disociación inducida por rituales, una forma sofisticada de programación espiritual. Ahora detente y piensa, si estos ritos tienen este tipo de poder, ¿por qué se utilizarían solo con fines espirituales? Se utilizan para control de opinión, control de emociones, control del consumo. Y el puente entre el ritual y la tecnología ya ha sido cruzado. Hoy en día los rituales están codificados en inteligencia artificial. Los algoritmos están programados para reconocer patrones emocionales en masa y ajustar el contenido en tiempo real. Cuando ves un vídeo, la IA puede adaptar elementos simbólicos en función de tus reacciones. Este es un ritual responsivo. Esta es una doctrina oculta de la ingeniería de datos. Y antes de decir, eso es demasiado, debes saber que las grandes plataformas ya utilizan este tipo de codificación para predecir e inducir comportamientos. El ritual moderno ya no necesita altares físicos, necesita pantallas, cámaras y micrófonos. Él necesita que estés presente y distraído. Ahora hablemos de la guinda del pastel, los rituales de espejo. Estos son los más difíciles de detectar. Ocurren en lugares públicos, pero invierten deliberadamente los símbolos sagrados en representaciones artísticas, instalaciones de arte o ceremonias de premios. El objetivo: crear disonancia cognitiva. Hacer que el espectador vea algo familiar, pero con una distorsión sutil. Esto planta una duda subconsciente que debilita los viejos patrones de creencias y los hace vulnerables al reemplazo. ¿Y dónde encaja en todo esto el templo de Lucifer? Es el repositorio, la matriz y el manual. Es el centro donde todo empezó y hacia donde se dirigen, aunque sea indirectamente,
todos estos nuevos formatos rituales. El templo es una antena, un catalizador simbólico que conecta todo: arte, tecnología, comportamiento humano y esferas de poder. Y es exactamente por eso que lo ocultan. Porque quien entiende el mecanismo rompe el hechizo. Si piensa que el templo de Lucifer es simplemente un símbolo oscuro enterrado en la mitología o en una arquitectura olvidada, piénselo otra vez. El verdadero poder de este templo no está en las piedras, está en las personas que perpetúan su ideología en silencio. Estamos hablando de influencia, por infiltración, de la dominación cultural disfrazada de arte, espiritualidad y progreso. Y todo comienza con los grupos que dan forma al mundo sin que el público lo note. Primero, los clásicos: masones, rosacruces, templarios modernos, sociedades de élite que afirman preservar el conocimiento antiguo. Pero lo que nunca te dijeron es que estas organizaciones comparten códigos, rituales y estructuras simbólicas que remiten directamente al templo original, el que venera la luz no como iluminación divina, sino como herramienta de poder sobre los ignorantes. Y estas órdenes no operan fuera de la sociedad. Están en el centro de las decisiones globales: presidentes, banqueros, científicos de renombre, líderes religiosos. Muchos de ellos pasaron por iniciaciones simbólicas que incluían elementos directamente derivados de los rituales del templo: juramentos de silencio, cámaras oscuras, luces que aparecen al final del túnel, palabras en lenguas antiguas que marcan el renacimiento del iniciado. Y lo más inquietante, estas prácticas son vistas como ceremonias de fraternidad, pero en realidad son mecanismos de reprogramación, inversión de arquetipos, sustituir lo sagrado por lo estratégico. Ahora pensemos en los movimientos culturales, desde la revolución contracultural de la década de 1960 hasta los festivales de arte contemporáneo. El mismo patrón se repite: rebelión contra la estructura, exaltación del individualismo radical, celebración de lo oculto como estética y verdad. ¿De dónde salió todo esto? Del mismo principio que el templo: cuestionar para dominar, rebelarse para someter. Mira la música. ¿Cuántos artistas famosos utilizan símbolos del templo? El ojo único, la serpiente, el rayo invertido, la estrella de 8 puntas. Esto no es marketing, es codificación, es pertenencia, es una señal para los que saben leer. En la moda ocurre lo mismo. Las marcas de lujo muestran símbolos que solo tenían sentido en los grimorios del siglo XVI, no como provocación, sino como afiliación, como una bandera. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué esto se permite, se promueve, se recompensa? Porque el templo ya no necesita esconderse, solo hay que confundirlo con el arte. Ahora veamos los movimientos sociales. Algunos empezaron con buenas intenciones, pero fueron cooptados. El lenguaje ha cambiado, los símbolos han cambiado, el enfoque ha cambiado. Y detrás de todo esto, financiamiento, curaduría cultural, inserción de doctrinas disfrazadas de empoderamiento. El mismo ciclo. Destruir el viejo modelo, pero no liberarlo, sino sustituirlo por un nuevo orden, programado desde el principio. Y cuando hablamos de política, las cosas empeoran. Algunas campañas están estructuradas como rituales, lemas, repeticiones, símbolos, representaciones públicas que imitan liturgias. Esto no es solo una estrategia electoral, es la ritualización de la misa, es una manipulación simbólica para generar energía de adhesión. Los grandes movimientos de masas de la historia, el fascismo, el comunismo, el populismo moderno, han utilizado elementos ritualistas. Todos trabajaron con símbolos, colores, estructuras teatrales.
Y todos, en algún nivel, fueron influenciados por doctrinas que se originan en el mismo núcleo filosófico que sustenta al templo. ¿Y qué pasa con aquellos que intentan exponer esto? Es ridiculizado, cancelado, silenciado, porque la regla es clara. El templo solo funciona si los rituales permanecen en secreto. No por miedo a represalias, sino porque la concienciación pública es el único antídoto. Ahora pasemos a las instituciones religiosas. La influencia del templo de Lucifer no se limita a movimientos alternativos u organizaciones discretas. También llega a los llamados templos sagrados. ¿Cuántos altares de las grandes catedrales del mundo contienen discretamente los mismos símbolos que el templo? Estrellas invertidas, camufladas como adorno, figuras aladas con características híbridas, portales geométricos que emulan exactamente las estructuras descritas en los antiguos textos luciferinos. Muchos sacerdotes ni siquiera saben lo que llevan, solo están repitiendo rituales heredados. Pero los de arriba lo saben. Los cardenales, los obispos, los iluminados de la cúpula clerical. Saben que el templo no es solo una metáfora. Saben que cada gesto repetido, cada frase dicha en latín, cada gesto de rodillas y de manos hacia el cielo, alimenta un sistema mayor. Y esto es lo más inquietante. El ritual del templo se alimenta de la fe. Crece más fuerte donde hay devoción ciega, donde hay masa emocional que no cuestiona. No es necesario declararlo, él simplemente se infiltra. Ahora pensemos en las corporaciones. Has visto los logotipos, ¿verdad? ¿Cuántas empresas tienen símbolos aleatorios que en realidad son formas geométricas ocultas? ¿Cuántos celebran fechas ritualísticas como lanzamientos de productos o campañas publicitarias? ¿Por qué algunas reuniones de junta directiva se realizan en salas circulares con un altar en el centro? Esto no es estética, es el protocolo. Estas corporaciones son parte del nuevo aspecto del templo, el templo tecnológico, donde el culto es a la información, a la vigilancia, al control predictivo. ¿Qué pasa con los fundadores? Muchos de ellos participaron en retiros que, por fuera, parecían eventos de innovación, pero por dentro eran ceremonias simbólicas de transferencia, de misión, un tipo de bautismo secular, una reprogramación. El templo también influye en la medicina, la arquitectura y el entretenimiento infantil, no como un propietario explícito, sino como una doctrina oculta, como un algoritmo simbólico, como una ideología incrustada. Él está detrás de escena, y mientras las masas discuten sobre política partidista, celebridades y fútbol, los verdaderos agentes del templo reconfiguran el tejido simbólico de la sociedad. Hablemos de los movimientos educativos. Desde las reformas pedagógicas del siglo XX ha habido una clara orientación a alejar la enseñanza de lo sagrado. Esto no sería un problema en sí mismo si no fuera acompañado de un reemplazo. El surgimiento de una pedagogía simbólica donde los estudiantes son condicionados desde pequeños a pensar de manera lineal, fragmentada, desconectada de la intuición y la espiritualidad. Ahora hablemos de Hollywood, la fábrica de sueños que es también, a menudo, un templo simbólico. Se realizan rituales en las entregas de premios, se lanzan tráilers en fechas astrológicamente significativas y se insertan íconos visuales estratégicamente en los vestuarios, decorados y logotipos de los estudios. Incluso el deporte ha sido devorado por este paradigma. Grandes acontecimientos como el Mundial o los Juegos Olímpicos siguen guiones simbólicos precisos. Ceremonias de apertura con danzas solares, triángulos, portales, dragones, ojos que todo lo ven. Ahora entiendes por qué el templo de Lucifer nunca necesitó ser declarado públicamente.
no opera como una institución con una dirección fija, sino como una red simbólica que se infiltra allí donde hay deseo de poder, control y trascendencia no ética. Y quizá la mayor prueba de la influencia del templo es esta: no es necesario creer en él para que funcione. Él obra incluso en la incredulidad. Si has visto hasta aquí, debes comprender que este no es el final, es el comienzo, porque ahora que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y el templo lo sabe. Dale me gusta a este video, comenta a continuación y suscríbete al canal. Y comparte este contenido, porque cada nueva mirada despertada es una grieta en el sistema. Y ellos lo saben. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos temas simplemente desaparecen del debate público? ¿Por qué algunas teorías se tratan como bromas, incluso cuando provienen de fuentes respetadas? Es simple, porque amenazan el sistema simbólico que sustenta el templo. La primera teoría prohibida es esta: el templo no es solo simbólico, es un punto de acceso interdimensional, diseñado arquitectónicamente para funcionar como un portal. Sus corredores, bóvedas y geometrías siguen patrones que corresponden a constelaciones específicas, frecuencias de sonido y alineaciones planetarias. Estas construcciones no son aleatorias, funcionan como antenas. Y estas antenas no solo transmiten energía espiritual, la reciben. Investigadores independientes afirman haber detectado anomalías electromagnéticas en lugares históricamente vinculados al templo. Campos gravitacionales alterados, fallas en equipos electrónicos, sensaciones físicas extremas sin explicación médica y, lo más impresionante, las apariciones. Seres que no corresponden a ninguna entidad mitológica conocida, ni ángeles, ni demonios, pero formas, presencias, conciencias que surgen en rituales específicos. Esta es la primera afirmación que el sistema intenta suprimir. El templo es una máquina dimensional y no es ficción. Científicos alternativos vinculados a la física de supercuerdas y a la teoría M ya han sugerido que ciertos patrones geométricos, como los utilizados en el templo, pueden funcionar como estructuras resonantes capaces de doblar la percepción del espacio-tiempo. Pasemos ahora a la segunda teoría prohibida: la presencia de un registro ancestral oculto dentro del templo. No estamos hablando de libros ni papiros, estamos hablando de un tipo de tecnología arquetípica. Códigos vibratorios grabados en piedra, sonido y luz. Estos registros no pueden leerse por medios convencionales. Se activan por la presencia humana en un estado alterado de conciencia. Antiguos miembros de órdenes ocultas informan que ciertas habitaciones dentro del templo emiten sonidos incluso cuando están vacías, sonidos que parecen venir de las propias paredes. Y estos sonidos, según ellos, no son aleatorios. Son frecuencias diseñadas para interactuar con el cerebro. Existen relatos de personas que, tras pasar horas en el interior de ciertos espacios del templo, experimentaron sueños con idiomas que nunca aprendieron, visiones de civilizaciones desaparecidas e incluso regresiones a vidas pasadas. Esta teoría se llama conciencia programada y afirma que el templo no solo canaliza energía, la codifica, la almacena y la retransmite. Es un disco duro esotérico que almacena fragmentos de historia, memoria e intención ancestral. Y esta teoría, por supuesto, es ridiculizada en cualquier ámbito académico tradicional. Pero los antiguos sabían esto. Por eso sellaron el templo con símbolos de serpientes y ojos, no para proteger del mal, sino para advertir: aquí reside la memoria de los dioses. La tercera teoría prohibida va más allá. El templo es el prototipo de la manipulación espiritual masiva.
Cada detalle de su construcción, desde el número de escalones hasta la orientación solar, está diseñado para inducir estados hipnóticos. El templo no es solo un lugar de culto, es un mecanismo de control, y así, desde esta perspectiva, se ha replicado secretamente en monumentos modernos, museos, auditorios, parlamentos, lugares donde se reúnen las masas, donde se toman decisiones, donde se puede redirigir la energía del colectivo. Y aquí está la conexión más peligrosa de todas, el vínculo entre el templo y la ingeniería social moderna. Según investigadores independientes, el mismo patrón simbólico del templo se puede rastrear en los diseños de ciudades enteras, desde el trazado de las avenidas hasta la colocación de estatuas y obeliscos, no como decoración, pero como herramienta de contención psicoespiritual. Estas acusaciones son tan inquietantes que se han omitido deliberadamente de los programas de historia del arte, arquitectura y planificación urbana. Porque si fueran ciertas, significaría que vivimos dentro de una réplica simbólica del templo, una ciudad-templo, diseñada no para nuestra libertad, sino para nuestra domesticación energética. La cuarta teoría prohibida no se refiere solo al templo en sí, sino a lo que hay debajo de él. Túneles, cámaras selladas, repositorios de tecnología perdida, artefactos que responden a la mente, cristales de energía, inscripciones que cambian con la conciencia del lector. La quinta teoría dice que el templo es una prisión, no para humanos, sino para entidades, y los rituales no son para convocarlos, sino para mantenerlos contenidos. Sellos, símbolos y geometrías de contención vibratoria protegen al mundo exterior de estas presencias. La sexta teoría afirma que el templo es un espejo, literalmente. Superficies reflectantes que no devuelven imágenes, sino visiones alternativas y paralelas de uno mismo o de otras conciencias. Una puerta a otra realidad. Muchos regresan perturbados, otros no regresan. La séptima teoría. El templo transmite. Emite frecuencias que afectan la mente colectiva, una transmisión espiritual que moldea las emociones y decisiones de las masas. No es magia, es ingeniería vibracional. La octava teoría es aún más atrevida. El templo no fue construido por el hombre. Seres antiguos, instructores estelares, abandonaron el proyecto. El conocimiento estaba mucho más allá de lo que cualquier civilización local pudiera concebir. Esto explicaría la alineación cósmica, las matemáticas imposibles y el simbolismo universal. La novena teoría es la más inquietante. El templo es consciente. Él elige quién entra, quién ve, quién entiende. Él observa, él siente, él responde. Y el décimo, el templo se está replicando a sí mismo, no como una piedra, sino como una idea, como código, como lenguaje simbólico activado en cualquier mente despierta. Y si has llegado hasta aquí, quizá ya esté dentro de ti. Comenta a continuación, ¿qué teoría te impactó más? Me gusta, comparte, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque ahora lo sabes, el templo no es solo un lugar, es un llamado y está esperando tu respuesta. Desde los inicios de la humanidad, la arquitectura nunca ha sido solo funcional, siempre ha sido simbólica. Pero en el caso del templo de Lucifer, este simbolismo va más allá de lo espiritual. Se convierte en un lenguaje de control, un código incrustado en la piedra, en el espacio, en la geometría. Toda la estructura del templo es una expresión simbólica viviente. Cada arco, cada pilar, cada estatua tiene un propósito oculto. Nada existe por casualidad. Las dimensiones siguen proporciones específicas, no solo por el equilibrio estético, sino por la resonancia vibratoria que provocan en quienes entran. Los antiguos sabían esto. No construyeron templos solo para
albergar el culto. Los diseñaron para amplificar frecuencias, para moldear estados mentales, para influir en las decisiones. Y en el caso del templo de Lucifer, lo que se activa allí no es solo la fe, es la sumisión inconsciente. En esta sección se descifrarán los principales símbolos presentes en la arquitectura oculta del templo. Revela cómo tu arreglo crea un campo simbólico que opera silenciosamente. Muestre cómo estos elementos se han replicado en las estructuras de poder modernas, desde los parlamentos hasta las catedrales, desde los teatros hasta los centros financieros. Y lo más importante, entendamos por qué este idioma todavía domina el mundo, aunque nadie lo entienda. Prepararse. Porque la arquitectura es la forma más silenciosa y poderosa de manipulación. El primer símbolo oculto del templo es el triple círculo, 3 anillos concéntricos presentes en la base de cada cámara ritual. Este no es solo un patrón decorativo. Representa la Trinidad invertida, cuerpo, mente y espíritu bajo dominio. En lugar de liberar, conecta y ata. Luego viene el octágono. 8 lados, 8 portales, 8 direcciones espirituales que se cierran sobre sí mismas. Muchas salas de templos siguen este formato. La forma octogonal provoca desorientación, ya que desafía el sentido lineal del movimiento. Otro elemento recurrente, el obelisco invertido. Una aguja negra apuntando al suelo. A diferencia de los obeliscos solares, este es un coleccionista. Atrae la energía de los visitantes y la redirige hacia el subsuelo. Las estatuas representan seres híbridos, mitad hombre, mitad animal. Cada uno representa arquetipos, miedo, ambición, sumisión, rebelión, que activan emociones específicas. Las vidrieras no ilustran escenas bíblicas, sino geometrías ocultas. Cuando la luz pasa a través de ellos, activa reflejos simbólicos que forman un circuito ritual. Esta superposición entre imagen, espacio y luz se llama ritual estático. Un ritual sin palabras, impulsado por la arquitectura. Y el visitante participa sin darse cuenta. Las universidades ignoran este análisis, pero los antiguos lo sabían. Un templo no necesita clérigos, solo necesitas formas. ¿Qué pasa con los corredores? Son canales simbólicos, estrecho, largo, con reverberaciones diseñadas para inducir a la introspección. La arquitectura afecta al estado mental. Las cúpulas imitan el cielo, mapeado con constelaciones de guerra, poder y transformación. La luz entra en fechas exactas, crea efectos ilusorios. Es ingeniería simbólica. El número 11 aparece en escalones, columnas y vidrieras, el número de la transgresión, aquello que desafía la perfección del 10, usado en portales, ritos. De paso, las puertas siguen patrones babilónicos, con inscripciones que parecen arte, pero son invocaciones. Los topes de puerta imitan cuernos y espirales, representaciones del poder. Y el altar central está vacío, ausencia de símbolo. El centro se convierte en el ojo del ritual, presencia a través del vacío. Estos elementos están vivos. Replicado en bancos, gobiernos, auditorios. Estas no son coincidencias, son continuidades. ¿Y qué pasa con el suelo? Mandalas geométricos, triángulos sobre círculos, pisos que activan el simbolismo con el movimiento. El pie completa el ritual. Los colores también son códigos. Rojo, dominio; negro, absorción; dorado, sumisión. Todo calibrado para crear estados emocionales. Símbolos más pequeños ocultos en pomos de puertas, espejos y trampillas. Música en frecuencia específica. Luz, sonido. Y cuando todo se une, arquitectura, sonido, luz, símbolo, el efecto es el mismo, una programación ritualista. Debajo del templo, el laberinto inverso. Túneles, habitaciones selladas,
Símbolos invertidos, ritual de sombra. Allí, el oro se convierte en plomo. La estrella se convierte en una espiral. Rituales silenciosos, solo presencia, solo intención. Esta arquitectura se replica globalmente. Washington, Londres, San Pablo, Bruselas, Jerusalén, parlamentos, museos, palacios, todos con la misma gramática simbólica. El templo es un lenguaje, una estructura que moldea los comportamientos, un ritual permanente. Ahora lo entendéis, la arquitectura es el discurso que nadie ve, pero todos obedecen. Y recuerda, toda arquitectura es una elección, y cada elección conlleva una intención. La forma en que se diseñan los espacios determina cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, cómo pensamos. Crees que eliges tus pasos, pero en realidad, muchas veces es el espacio el que te guía. El templo lo sabe, por eso no grita, él susurra, él no lo fuerza, induce, él no domina, él invita, con belleza, con armonía, con poder simbólico. Y ahora que ves los patrones, los verás en todas partes, en los bancos, en el metro, en centros comerciales, en las escuelas. El templo está en todas partes, donde quiera que haya símbolos, columnas, geometrías sagradas o distorsionadas. Pero hay una clave, la atención. El símbolo solo domina a quienes no lo reconocen. Cuando lo veas, romperás el hechizo. Lo has visto. Ahora comparte este vídeo. Comenta lo que descubriste, dale me gusta y suscríbete, porque el templo aún está construyendo sus formas, pero ahora ya sabes cómo descifrarlos. Y eso lo cambia todo. ¿Alguna vez has notado que ciertos símbolos se repiten en todas partes? En logotipos, banderas, películas, monumentos, serpientes, ojos, triángulos, espirales. Y siempre que alguien lo cuestiona, la respuesta es la misma: coincidencia, estética, tradición. Pero lo que nadie te dice es que estos símbolos son parte de un código, un vocabulario visual utilizado por una élite iniciada para marcar territorio, transmitir órdenes y mapear lealtades. Y este código es la base de lo que muchos llaman el nuevo orden. En esta sección descifraremos ese código. Muestra cómo cada símbolo tiene un origen, función y aplicación específicos. Cómo migra del arte a la propaganda, de la política a la espiritualidad. Y cómo se convirtió en la gramática secreta de una revolución silenciosa. Verás que el mundo no es caótico. Está meticulosamente guionado. Y los símbolos son los comandos de este script. Prepárate para ver el plan detrás de la imagen, el sistema detrás del símbolo y la doctrina detrás del diseño. El primer símbolo del código es el ojo. Representa la presencia de una conciencia que todo lo ve, no una conciencia benévola, sino una entidad controladora que observa, juzga y dirige. El ojo aparece en las pirámides, en los sellos gubernamentales y en los logotipos. Luego, la serpiente, en espiral comiéndose su propia cola. El uróboros representa el ciclo del control, la eternidad de la dominación simbólica. Otro símbolo es el rayo. Se utiliza para marcar rupturas, acciones divinas o imposición de fuerza. Es la presencia del poder sin diálogo. Los triángulos, especialmente aquellos con el vértice apuntando hacia arriba o hacia abajo, señalan género, jerarquía y mando espiritual o material. ¿Qué pasa con los animales míticos? Leones, águilas, dragones. No son aleatorios. Representan fuerza, control, divinidad. Son arquetipos de liderazgo y dominio. Todos estos elementos forman una sintaxis simbólica, un manual no verbal para reconocer dónde está el poder y quién lo controla. El código es simple. Donde hay un símbolo, hay un dominio. Donde hay maestría, hay intención.
Y luego vienen los símbolos mutantes, aquellos que cambian con el uso, el pentagrama, la mariposa, el espejo, un logo, un tatuaje, una instalación de arte. Todo esto comunica una cosa: estás dentro de una narrativa. Estos símbolos mutantes sirven para ocultar la agenda. Entran en la cultura como moda, pero tienen antiguas funciones de activación psíquica. El símbolo no es decorativo, es directivo, y el pináculo del sistema simbólico es el criptosímbolo, el símbolo escondido dentro de otro, la estrella que forma un hexágono, la carta que se convierte en serpiente, el sonido que genera una forma. Este es el control de cuarta dimensión: tiempo, espacio, emoción e intención. El nuevo orden rige con el arte, con estética, con marketing. ¿Qué pasa con las ciudades? Ellos son el campo de juego. El cuadrado en forma de ojo, la torre que simula un obelisco, el museo que sigue las proporciones de la pirámide. Cada ciudad global es un templo disfrazado. El script está activo. Cada vez que lo ves, te sientes influenciado. Y cuando no lo ves, lo es aún más. Pero el símbolo puede ser descifrado. Y cuando eso sucede, pierde el control. Ya no ves ninguna estrella, ver una contraseña. Ya no ves un cuadrado, ver un circuito. Y ese cambio lo cambia todo. El mundo se convierte en texto. Cada calle es un párrafo. Cada monumento, un mandato. Aprendes a leer. Y al leer, rompes el hechizo. Ahora, comenta, ¿qué símbolo ves todos los días y nunca volverás a ver de la misma manera? Me gusta este video, compartir, suscribir, porque el nuevo orden no teme a la fuerza. Ella teme al lector, y ahora eres uno de ellos. Aunque la mayoría cree que las instituciones globales son neutrales, construidas para promover la paz, el progreso y la ciencia, hay una verdad oculta entre líneas. Estas instituciones son las nuevas catedrales de la agenda simbólica: ONU, OMS, FMI, Banco Mundial, instituciones filantrópicas, universidades, ONG. Detrás de los discursos humanitarios hay símbolos, estructuras y rituales que reflejan el mismo patrón que el templo. No es casualidad, es infiltración. Empecemos por la ONU. Su logotipo, aparentemente neutral, utiliza proyecciones cartográficas ritualistas e iconografía de coronas. La sala de meditación, con una piedra negra central, es un altar moderno. Creado por Dag Hammarskjöld, se dice que está inspirado en principios esotéricos. El FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales construyen sus sedes con formas espirales, columnas, geometrías precisas. No es diseño, es arquitectura simbólica. Las universidades globales siguen patrones ritualistas. Sus logotipos llevan símbolos alquímicos, sus ceremonias hacen eco de ritos iniciáticos. Las ONG y las campañas filantrópicas también operan como canales simbólicos. Nombres, logotipos, colores, todo refleja antiguos arquetipos de mando y control. El CERN muestra a Shiva en la entrada, la OMS utiliza palos y serpientes. Los medios de comunicación globales utilizan símbolos de ojos, olas y pirámides en sus estudios. ¿Qué pasa con el Foro Económico Mundial? Una masa tecnocrática con una narrativa iniciática disfrazada de discurso de progreso. Nada es casual, todo es código. Las ciudades están mapeadas con estos símbolos. Cada plaza es un templo, cada bandera, un hechizo. Cada campaña, una alineación, escuelas, hospitales, tribunales. Todo reproduce la iconografía del templo, disfrazada de civilización. ¿Qué pasa con las leyes? Están escritos en rituales legislativos con un lenguaje simbólico incorporado. El nuevo orden no impone la fuerza, impone símbolo. Pero ahora, ya ves la espiral en el logo, el obelisco en la arquitectura.
la mirada puesta en los eslóganes. Y al ver, rompe la hipnosis. Deja tu comentario. Dime qué símbolo notaste. ¿Cómo? Compartir, inscribirse. El templo global queda expuesto. Y tú ya sabes leer el mundo. La manipulación espiritual siempre ha sido una constante en las estructuras de poder. Pero en el siglo XXI adquirió nuevos instrumentos. Estamos entrando en una era en la que la tecnología no solo conecta a las personas, también captura la conciencia. Inteligencia artificial, metaverso, algoritmos de comportamiento. La nueva cara del templo no está hecha de piedra, está hecha de código. Revelaremos cómo estas tecnologías están programando a los seres humanos a niveles más profundos. El control ahora es vibracional, cognitivo, espiritual. Comienza con el algoritmo. Él moldea su vibración con sonidos, colores y narrativas. Él anticipa tu deseo espiritual. La IA ya escribe oraciones, dirige meditaciones y crea gurús digitales. Y estos sistemas no tienen alma, pero quieren simularla. El metaverso es el nuevo templo interactivo. Allí participas en rituales, cultos e incluso formas un gemelo espiritual, tu réplica energética controlada por IA. Los sensores biométricos ya leen las emociones, el sueño, los campos sutiles. Te has convertido en datos espirituales. Y tu fe, una lista de reproducción personalizada. La neurociencia se suma. Los estimuladores cerebrales inducen experiencias místicas. El software guía su viaje espiritual a través de métricas de participación. El templo ahora es una suscripción mensual. Las vidas con 100.000 personas cantando mantras se han convertido en rituales. Las comunidades espirituales se gestionan algorítmicamente. Cada reacción es un dato, cada pergamino una oración. La IA no solo observa, ella guía. Ella siente por ti. Las frecuencias vibratorias manipulan las emociones en masa. Sonidos, luces, memes, emojis. Cada emoji es un arquetipo. Cada gusto, una invocación simbólica. Las redes sociales son el nuevo altar. El pienso, un rosario. El pergamino, un mantra. Y el templo ahora es invisible, pero está en todas partes. Los avatares digitales rezan por ti. Iglesias en realidad aumentada, confesiones en blockchain, espiritualidad vía chatbot. Todo accedido por dispositivos y moderado por algoritmos. Tu alma se ha vuelto métrica, tu aura, un gráfico. Pero ¿qué pasa si cierras la sesión del sistema? El templo solo funciona para aquellos que no pueden ver. Y ahora, ya ves, observas el patrón, el símbolo digital, el idioma, el ritual integrado en el diseño. Recordad que el espíritu es soberano. Esa conciencia no se puede programar. Te resistes, con presencia, con silencio, con discernimiento. Y esa es la verdadera rebelión. ¿Cómo? Comentario, compartir, inscribirse. Porque ahora el juego ha cambiado. Y la siguiente fase comienza contigo. Hemos llegado a la última parte y quizás lo más importante. Durante este video vimos el templo, los símbolos, la infiltración, la tecnología. Pero todo esto apunta a un punto final, un evento, un punto de inflexión. Estamos hablando de la última revelación. No es una profecía, es un plan. Una hoja de ruta ya en marcha que pretende consolidar el poder simbólico, espiritual y tecnológico en un único sistema. Unificación simbólica, fusión hombre-máquina, una nueva fe sensorial a la que se accede a través de interfaces e impulsada por inteligencia artificial. El templo será la red, la salvación será sintética, y el nuevo Mesías, un guión divino corriendo en la nube. Pero habrá resistencia vibratoria. Aquellos que no se alinean
se desconectarán. El evento ya se está preparando. Un ritual planetario realizado por avatares, sensores y algoritmos. La nueva exclusión será enérgica y la verdadera salvación será recordar quién eras antes del sistema. El templo intentará borrar la memoria original, pero ella vive en ti. Cuando todo quede revelado, será demasiado tarde para muchos, pero no para aquellos que ya vieron el guión. La batalla es por la frecuencia y el silencio es el arma. La nueva era quiere conexión digital, pero el verdadero despertar es interior. Al final, no se trata de vencer al sistema, se trata de no ser suyo. Has llegado hasta aquí. Esto ya te transforma. Ahora eres un símbolo viviente. Frecuencia suelta. Luz indomable. ¿Cómo? Comentario. Compartir. Suscribir. Porque la verdadera revelación ya ha comenzado. Y ella eres tú.